Muy buenas, aficionados. Bienvenidos a Pureza y Emoción, una vez más. Y hoy tengo aquí a un amigo, a Fernando Gomá, vicepresidente de la Fundación Toro de Lidia, pero no está aquí por el hecho de ser un buen amigo, como yo lo considero, sino porque Fernando es una de esas personas que conforme vas conociendo, y esto lo digo muy sinceramente, conforme la vas conociendo, la vas admirando por su valía, por su entrega y por su disposición absoluta, ¿no? Y tenemos la suerte de que ha elegido el mundo del toro para dedicarse a ello dentro de la Fundación Toro de Lidia. Entonces, bueno, vamos a ir desgranando todo esto y un poquito más. Fernando, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y es un placer, amigo. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Desde luego, la forma que tienes de presentarme voy a venir casi todos los días, ¿eh? Porque así da gusto entrar en una entrevista. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo. Un abrazo. Es la realidad. Lo cierto es que es la realidad. La he hecho desde el corazón, Fernando. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Eres patrono de la Fundación Toro de Lidia y vicepresidente de 2017. ¿Cómo y por qué comenzaste a colaborar con esta entidad? Pues eso fue aproximadamente entre el 2015 y el 2016. Hay que recordar que el 2015 fue época de elecciones municipales, como este año, son cada 4 años, el año 23, el año 19 y el año 15. En ese momento entran en los consistorios municipales, en las diputaciones, en las comunidades autónomas, partidos absolutamente antitaurinos, declaradamente animalistas, y que, desde luego, no querían en absoluto no solamente promover, sino facilitar ningún tipo de espectáculo y de festejo taurino. Al mismo tiempo, en la sociedad se había venido instalando una cierta idea de que insultar y de vejar a los taurinos era gratis, es lo que había que hacer fuera de las redes, por ejemplo, con scratches en las taquillas, en las colas de las taquillas, y desde luego en las redes era bestial. En ese momento, pues la fundación se crea. Yo tengo conocimiento de ella y me hago amigo, porque soy amigo desde la fundación desde el año 2016. Y en algún momento de la primera mitad del 2016 envío un mensaje privado a través de Twitter a la fundación diciendo: oye, esto es impresentable, esto es tremendo, lo que necesitéis, pues aquí me tenéis. Entonces, al cabo de los días me llama Fernando Bautista, que es un abogado y también es ganadero de la Glorieta, que es una ganadería de Salamanca, y me dice: mira, no me conoces, soy Fernando Bautista, quería hablar contigo de la fundación, y vamos a comer, y me explica pues, cómo estaba estructurada la fundación y que había una comisión jurídica. Entonces, directamente decido entrar en esa comisión jurídica para hacer lo que había que hacer en ese momento, que era lo más urgente, que era directamente poner pie en pared, porque lo que había era un retroceso brutal en el sitio de la sociedad. Cada vez estábamos como más atrás desde el punto de vista de la jerarquía de lo que había en la sociedad, y había que empezar a aplicar el Estado de Derecho y la ley para interponer demandas, querellas, interponer recursos contenciosos administrativos, etc. Entonces, a eso se dedicó la fundación y yo me dediqué los primeros años en la comisión jurídica, y a partir de ahí pues vino todo lo demás hasta entrar en el patronato a finales del 2017. Sí, porque sí que es cierto que hay que decir que eres notario, con lo cual, evidentemente, licenciado en Derecho antes de la oposición, y todo el tema de leyes pues lo dominas a la perfección, ¿no? Sí, lo cierto es que la comisión jurídica... Perdona, dime. No, continúa. Sí, la comisión jurídica, pues lo que hay es una serie de expertos en derecho, en abogados y catedráticos, etcétera, que hacían también, o hacíamos también, política. Es decir, de lo que se trataba no era de recurrir todo lo que era injusto, de atacar todo lo que era atacable, sino de utilizar los escasos recursos económicos que teníamos para dar siempre en el blanco. Es decir, no podíamos económicamente permitirnos el lujo de perder pleitos o recursos,
y políticamente tampoco podíamos permitirnos el lujo de perder esos pleitos, porque eso significaría que un pleito perdido es un arma en manos de los que querían prohibir la tauromaquia. Por lo tanto, todos los recursos, todas las acciones judiciales fueron muy pensadas intentando que hubiera un altísimo grado de probabilidad de que saliera adelante. Y en general eso se consiguió. Es decir, todo aquello que nos propusimos prácticamente siempre acertamos, y obviamente pues hay un grado de estudio por parte de expertos en derecho administrativo, en derecho civil, en derecho penal, que nos aseguraban que eso era viable, ¿no? Entonces, la primera actividad de la Fundación fue una actividad jurídica y judicial para poner pie en pared y empezar a decir a los que creían que insultar era gratis, que no lo era, y a los ayuntamientos y diputaciones que pensaban que no cumplir la ley era algo que estaba bien porque desde su populismo consideraban que no conceder los derechos que la ley concede a una actividad cultural era algo que se debía hacer porque a mí no me gustan los toros y yo considero que son una barbarie y lo que yo considero está por encima de la ley. Entonces, esa actividad de decirles perdone, pero no está por encima de la ley y además va a tener consecuencias y además los referéndums de los ayuntamientos no se pueden realizar porque usted no tiene competencias para eso, es decir, pasar del populismo al Estado de Derecho, eso fue una actividad inicial y muy fundamental de la Fundación que empezó desde el 2016 y que todavía sigue, quiero decir, pero es un poco el núcleo en el que se basó toda la actividad posterior. Uh-huh. ¿Y tú tienes, Fernando, alguna vinculación profesional con el mundo del toro? No. Es decir, yo, como he dicho antes, como has dicho tú, soy notario y soy aficionado en la medida en que las personas que están alrededor del mundo del toro pues, son profesionales o son aficionados ya en el grado que quieras, ¿no? Yo soy un aficionado en absoluto erudito, pero sí me encanta la Plaza de Toros, me encanta disfrutar del ambiente previo a la Plaza de Toros, algo que me divierte mucho. Soy un apasionado del Campo Bravo, voy siempre que puedo, me parece algo extraordinario. Yo suelo decir que el que va al Campo Bravo ya no vuelve igual y creo que todo el mundo debería ir al Campo Bravo con la mente abierta y darse cuenta de lo que es el espectáculo animal, vegetal, humano y, digamos, primitivo en el mejor y más radical sentido de la palabra. Entonces, yo no tengo nada que ver con los profesionales, no lo he tenido nunca y no lo tendré probablemente en la vida porque mis actividades son otras y desde luego yo estoy ahí por pura afición. Y si quieres luego hablamos exactamente de qué significa esto de estar en la Fundación por mera afición, ¿no? Y mucha afición, porque además recuerdo haberte visto en Madrid, en Canal Plus Toros, que enfocaban las cámaras esos planos donde se te veía a ti recopilando, bueno, o haciendo labor para que la gente se hiciese amigo de la Fundación, ¿no? O sea, que un trabajo totalmente sin ánimo de lucro y como yo decía antes, como eres tú, Fernando, una persona entregada a todo lo que haces. Sí. Bueno, yo tengo una cierta idea de la vida. Y esa cierta idea es que tú no puedes ayudar a todos en todos los sentidos. Pero que hay un momento en que la vida te pone ante una elección de ayudar a algo o a alguien que tú aprecias o que te interesa. Y cuando te ponen en esa elección, a mí me ocurre, Fernando Bautista me dice, entra, tienes que decir sí o no. Si dices que no, bueno, pues ahí se queda. Pero si dices que sí, por lo menos en mi caso, es sí con todas las consecuencias. Y todas las consecuencias es dar lo mejor de mí. Y por tanto, estar al máximo en la defensa de algo que en su momento apreciaba y ahora no es que lo aprecie, sino que me parece algo increíblemente extraordinario con una profundidad que me hace incluso estar más convencido de que los trabajos que hago ahí o las actividades que pueden ser desde pedir a la gente que se haga amigo
hasta estudiarme una sentencia horrible del Tribunal Constitucional, pues merezcan la pena, ¿no? A mí me merece la pena, pero sobre todo ya digo que la vida te pone en encrucijadas, y esas encrucijadas tú tienes que optar y ser honesto. Entonces yo ya a esta edad no me engaño y sé cuando soy honesto y sé cuando, si elijo determinadas opciones, no lo voy a ser, ¿no? En el 2017 entra Victorino también como presidente, con un nuevo patronato en el que ya hemos dicho que entras tú. ¿Qué destacarías de esta nueva etapa? Bueno, esta nueva etapa se inicia con muchas cosas. En primer lugar, hay un planteamiento de decir no vamos a aceptar nada ya, ni nada que sea contrario, nada que nos incomode. Entonces, se crea una cosa que se llama las cartas de Victorino, que son cartas públicas en las que se envían a entidades o políticos que han hecho cosas que consideramos inconvenientes. Se nombra un portavoz, que entendíamos que era importante, que es Chapo Apaolaza. Hay el tema bastante grave, y quizá lo hablamos después, que era el tema de la supuesta indicación de la ONU de que los niños no debían ir a los toros y además no debían estar en las escuelas taurinas. Y también se crean dos cosas más. En primer lugar, una aplicación práctica de un dicho o un refrán hindú, que es: si no se conocen las metas, es muy probable que nunca se lleguen a alcanzar. O sea, hace falta un plan. Entonces hicimos un plan estratégico, de manera que todas las cosas estuvieran ordenadas. Por ejemplo, el portavoz es producto del plan. Y además se creó, digamos, unas delegaciones que son los capítulos de la fundación, porque pensábamos que era importante pensar en global, pero actuar en local. Es decir, que hubiera gente en muchas provincias que defendieran y promovieran la fiesta, conociendo mucho mejor el entorno local, ¿no? Ese primer año, con esas cosas y con más cosas, fue un año muy intenso y dio muchos frutos, porque, desde luego, el plan se ha ido cumpliendo a lo largo del tiempo de una manera bastante razonable. Te voy a sacar un tema un poco, algo polémico e importante, ¿no?, de la fundación, que es el dinero de las cuentas de la fundación y el mayor o menor volumen que se maneja desde la entidad. Entonces, respecto del dinero, en cuanto a los gastos, para empezar, he de decir una cosa que es bastante clara, y es: los patronos y la comisión jurídica no cobramos nada. En la comisión jurídica hay un abogado de Garrigues, está Tomás Ramón Fernández, que es como el Messi del derecho administrativo. Yo estudiaba a Tomás Ramón Fernández cuando estudiaba la carrera, está ahí gratis. Hay un expresidente de Televisión Española, que es Leopoldo González Echenique, hay otro notario. Toda esa gente que son absolutamente top están ahí gratis. Y todos los patronos también trabajamos gratis. No cobramos dietas y no cuesta el dinero. Yo además soy amigo de la fundación, es decir, encima pago mi cuota como amigo. Entonces, ¿quiénes cobran ahí? Por los profesionales, el director general y los que están debajo. Y por supuesto cobran con su nómina, con su seguridad social, etc. Además, el dinero de la fundación es un dinero muy escaso. Es verdad que, digamos, hay aportaciones de los profesionales que están pactadas por los mismos profesionales, dependiendo de lo que lidien, y a los aficionados pues les pedimos que se hagan socios para que entre ese dinero. Ese dinero que entra, y dejo aparte lo de los circuitos de la Liga Nacional de Novilladas y la Copa Chanel porque va por otro lado, ese dinero se aprueba cada año en el patronato, las cuentas. Es un dinero que las cuentas se formalizan por una empresa externa. Pero, por ejemplo, el año pasado están auditadas. Es decir, hay un auditor externo que nos dice si las cuentas están bien o mal, nos presenta un informe al patronato y, concretamente no digo que estaban perfectas, y, por ejemplo, las cuentas del 2021, simplemente para que se sepa, tenían 50 folios. O sea, es decir, el dinero que empleamos no nos quedamos con él. Desde luego, ninguno de los que trabajamos en el patronato ni en ninguna comisión. Hay unos empleados que cobran y el resto se dedica de una manera controladísima a los fines de la fundación. Entonces, bueno, pues puede haber dudas. Te digo que el dinero de los circuitos y de la Liga y la Copa Chanel, pues si quieres lo explicamos después, ¿no? Pero eso, es un poco, quiero aclararlo porque a lo mejor puede haber algún tipo de duda. Sí, además se machaca mucho también con el tema de que, oye, el aficionado ya contribuye a la fiesta pasando por taquilla,
porque no son los profesionales los que mantienen la fundación. ¿Tú al respecto qué puedes decir más? Bueno, la fundación es una institución que se dedica a defender una cultura amenazada y luego a promoverla. No defiende específicamente a los profesionales. Es obvio que los profesionales están muy interesados en eso, pero los aficionados, si quieren este tipo de cultura, si disfrutan con ella y si han visto que realmente está todavía en peligro, pero entonces en muchísimo peligro, pues pueden contribuir a algo que les gusta, igual que hay millones de ofertas y peticiones de otras entidades que se dedican a otras cosas. Lo que se les pide a los aficionados son 50 euros al año. 50 euros al año, pero que son deducibles fiscalmente, de manera que básicamente quedan 12 euros al mes. 12 euros al año. Al año. O sea, 1 euro al mes. Claro, sinceramente, yo creo que una persona que discuta que 1 euro al mes es una cantidad que bastante razonable, ¿no? Pues entonces tengo poco que decir, ¿no? Y, insisto, yo soy amigo de la fundación. A mí me cuesta el dinero. Yo cuando voy a comer con gente por cuestiones profesionales de la fundación, yo pago la cuenta, no la paga la fundación. Y además soy amigo. Entonces, cada uno tiene su opción. Como te decía antes, en la vida te pone ante disyuntivas y opciones. Tú puedes decidir ser amigo de la fundación y a lo mejor que te decepcione en algún momento lo que hace. Y puedes decidir no hacer absolutamente nada y quedarte en tu casa. Hay una cosa que decía un filósofo inglés del siglo XVIII, Burke, que era algo así como: no hay nada peor que no hacer nada por creer que puedes hacer un poquito, ¿no? Yo eso lo aplico. Entonces, los aficionados, por supuesto, pero yo cuando vamos a las plazas, desde luego no pensamos que con el dinero que pagamos estemos ayudando a ninguna institución privada a defender la tauromaquia. Lo que vamos a ver es un espectáculo taurino, ¿no? Esto es otra cosa. El dinero está perfectamente, digamos, controlado. Yo pido eso porque me parece que es algo bueno y lo creo así. Y creo que trabajamos con honestidad. Pero si la gente no quiere aportar, yo no puedo decir más. Y después también hay otra crítica. Aquí te estoy apretando mucho, ¿eh? Eres bien, amigo. bien, Menos bien. mal que eres amigo, Fernando, porque te estoy apretando. Bueno, por el momento soy amigo. Ya hablaremos luego de la... Hay quien dice también que no se le da suficiente voz al aficionado. ¿A ti esa crítica qué te parece? Pues es que me parece bien, porque eso significa que te interesa la fundación, ¿no? Otra cosa es que hay que partir de los datos, o sea, la crítica tiene que partir de los datos y a partir de ahí no se puede criticar. Entonces, en el patronato ahora mismo están de aficionados. Está Javier Tarín, que es el presidente de la Federación Toro de Cuerda, que es aficionado. Fernando Navarro, que es un abogado de Granada, que no solo es un aficionado, sino que no para de organizar cosas en el capítulo de Granada, que es una cosa extraordinaria. Estoy yo, evidentemente, como he dicho antes, yo no soy profesional, por tanto, soy aficionado, ¿no? Está Lorenzo Clemente, que aunque no está en el patronato, es el presidente de la Comisión Jurídica, que no solamente es un aficionado extraordinario, que ha escrito libros, la tauromaquia a través de sus conflictos, que es el pregonero de este año del Círculo de Labradores de Sevilla. O sea, es un aficionado extraordinario e importante, una persona equilibrada. Está Tomás Ramón Fernández, está todo la comisión jurídica es de aficionados, ¿no? Y luego están los capítulos, es decir, todas estas delegaciones provinciales que se componen de aficionados, es decir, en Granada, en Córdoba, en Albacete, en Salamanca, en Cantabria, son gente que trabaja en la fundación y trabaja muy bien, pero que son realmente aficionados. Entonces, sí, los hay, ¿no? O sea, y trabajamos mucho, ¿no? Otra cosa es que haya algún tipo... Y luego, por supuesto, la relación con con muchísimas asociaciones y peñas taurinas existe sin ninguna duda. Es decir, además de eso, tenemos muy buena relación y colaboramos con muchísimas de ellas y ellas con nosotros y estamos encantados. Entonces, de hecho, sí que puedo decir que hasta la visión que tiene la fundación, o sea, su forma de trabajar, si uno la ve, es un punto de vista no profesional.
porque hacemos cosas que tienen que ver con la cultura de la tauromaquia, no exactamente con el sector o con una parte determinada del sector. Es decir, el punto de vista no es profesional. Y no lo es porque hay mucha gente trabajando que somos aficionados y nada más que aficionados. En todo caso, la crítica, pues oye, me parece razonable y además me gusta porque indica un interés por la fundación o una preocupación por ella. Que, insisto, la fundación no es un fin en sí misma, es un medio, pero yo creo que es un medio que ha funcionado muy bien y todo lo que sea, digamos, comentarios o ideas para mejorar son bienvenidas. Uh-huh. Antes, cuando hablaste de la ONU, supongo que te referirías a esa no recomendación que hubo por parte de la ONU de que los niños asistieran a corridas de toros. La fundación ahí se implicó mucho, ¿no? ¿Cómo fueron aquellos meses de 2018? Pues curiosos. Es decir, cualquier persona con cierto nivel de madurez sabe que cualquier trabajo, cualquier cosa cuesta mucho. Cualquier cosa, ¿eh? Lo que tú haces con tus vídeos, yo no lo sé, pero me puedo imaginar lo que cuesta y no sé. Sí. Porque es así. Es decir, cualquier trabajo bien hecho es como un iceberg. Ves el 10% y el 90% no. Y eso hay que valorarlo en cualquier momento. Bueno, entonces, dicho esto, una prueba de que el trabajo de la fundación solo se ve una parte, y es lo normal, es esto de los niños y los toros. Estábamos en una reunión de patronato y de repente apareció la noticia de que la ONU teóricamente había dicho que los niños no debían estar en los toros y que además no podían estar en las escuelas. Me acuerdo que dijo Borja Carderús, esto, como sea así, es una bomba atómica. Porque esto, si es verdad, y si es la ONU, todos los ayuntamientos y comunidades autónomas y diputaciones de Podemos en el gobierno cuando esté van a presionar inmediatamente para que se prohíban los toros en cualquier sentido a los chicos de menos de 18 años. Una forma de eliminar los toros. Como tengan ese apoyo estamos muertos. Pero tampoco lo sabíamos, no sabíamos qué había pasado. Entonces empezamos a buscar y yo casualmente, y lo sé porque yo participé bastante, era amigo del segundo de a bordo de Javier Solana, cuando Javier Solana, el español, era secretario general de la OTAN. Yo era amigo del diplomático, soy amigo de él. Entonces le llamé y dice, mira, ha pasado esto, a ver qué podemos hacer. Y me dice, pues mira, hay un embajador en la ONU, español en Ginebra, ya no tenía ni idea. Entonces hablamos con el embajador español de la ONU en Ginebra, que nos dice, sí, esto sí, pero eso lo sabe el Ministerio de Exteriores. Entonces, vamos al Ministerio de Exteriores y Borja y yo vamos a ver qué pasa en el Ministerio de Exteriores. En el Ministerio de Exteriores nos reciben amablemente y dicen, no, pero si esto no es la ONU, es un comité de derechos del niño compuesto por 17 personas, una de Zambia, otra de Polonia, otra de Colombia, otra de China, que a cada país le van como examinando cada X tiempo y le preguntan por 50.000 cosas y los países pues luego lo hacen o no lo hacen lo que les parezca, ¿no? Y hubo uno que era un egipcio que curiosamente parece que tenía cierta relación con la Fundación Animalista, una de ellas, no me acuerdo cuál era, que preguntó por esto y recomendó esto en 3 líneas. Claro, eso ya no es lo mismo. No es lo mismo que la ONU diga los niños tal, que un egipcio aleatorio por ahí se le ocurra decir eso y tal. Por tanto, nos ponemos ahora ya con más tranquilidad, nos ponemos en marcha. Recopilamos, porque estuvimos buscando informes, y resulta que había 3 informes de principio del siglo XXI que decían todo lo contrario, que los niños no tenían ningún problema ni a los toros y que no eran más violentos. E incluso un informe era del defensor de menores de la Comunidad de Madrid que decía que sí, iba a decir que sí. Con todo eso generamos un dossier con argumentario diciendo que en realidad es ideológico, diciendo que no hay ninguna razón, diciendo que si eso fuera verdad los niños españoles serían los más violentos del mundo y ese informe y ese dossier los entregamos a los partidos más cercanos y a los partidos indecisos. ¿Para qué? Para que cuando Podemos haga una moción en el Ayuntamiento de Zaragoza o en la Diputación Provincial de Cuenca, esos partidos tengan ya el argumentario para decir no es verdad. Entonces, toda esta labor de lobby que empieza en una bomba atómica, en una reunión de patronato y acaba en una serie de dossier, eso no se ve. Lo único que se ve es que hay partidos que no se creen mucho lo que se Podemos, ¿no? Entonces, todo eso que está debajo es una labor que hacemos continuamente. Y la mayor parte de las reuniones ni se ven, ni se saben, ni se van a saber nunca, ¿no? Pero esta es que es muy emblemática, por lo menos para mí, porque interviene desde el primer minuto hasta el último.
Sí, es que tiene muchísimo trabajo. Es decir, o sea, Sí, sí. tus llamadas a las personas que conocías, el presentarte en el ministerio, ahí hay un trabajo, la elaboración del dossier, es mucho, mucho trabajo. Mucho trabajo. Sí, y es un trabajo que además nosotros en la Fundación siempre decimos, nuestro trabajo tiene que ser serio, constante y que sabe dónde va. Y sobre todo algo muy fundamental. Es decir, teníamos la impresión de que en los años 2015, por ahí, a la tauromaquia no se la tomaba en serio, en la política y en la administración. Se consideraba que era un poco, bueno, que aquí iban a decir, si presentan un informe va a ser un informe con 4 vulgaridades, ¿no? Entonces, desde el principio queríamos que sorprendiera, que hubiera mucho nivel, que cuando recibieran un documento de la Fundación dijeran, cuidado con estos, ¿no? Si es jurídico está bien fundamentado, si es político, cuidado que esto es difícil de rebatir, ¿no? O sea, que hubiera nivel, que cuando recibieran algo de los toros, de la cultura del toro, de la Fundación como tal, la gente se agarrara y dijera, cuidado, cuidado, ¿no? Y entonces eso cuesta mucho también, pero al final te da réditos. Y otra de las actividades más importantes de la Fundación ha sido la puesta en marcha de 2020 de circuitos de novilladas como el de Andalucía, el de Castilla y León, el de Madrid, el del norte, y también la Copa Chenel, ¿no? Bueno, que cada vez más, bueno, todas estas actividades son muy conocidas. Háblanos de ellas y respóndeme a otra crítica que se os hace, que es que de esta forma... ¿Cómo eres? Estás tú muy fuerte, ¿eh? Cuéntame. Hombre, es que te tengo que sacarlo. Quizás por ser amigo tengo que meterte un poquito más ahí de presión, Fernando, para que la gente, hombre, vea que aquí hay una amistad con sus rencillas también, ¿no? Sí, sí, amistad, pero cuidado. Bueno, pues esos circuitos y esa Copa Chenel, se dice que ahí vosotros intervenís en el mundo del toro, en lo que es el sector profesional directamente, y que no tendréis por qué, que esa no es vuestra función. ¿Qué puede decirme de eso? Bueno, es una opinión muy razonable, porque es una opinión y una cuestión que nosotros nos planteamos, obviamente. Entonces, ¿cuál es el aspecto así? Es decir, la Fundación se dedica a la defensa y a la promoción. Obviamente, dentro de la promoción no está el crear cosas, festejos, ni menos festejos organizados, y menos una Liga Nacional de Novilladas que engloba todo. Pero la defensa de la tauromaquia incluye también tener los datos. Como te decía antes, los datos son fundamentales, ¿no? Hay una frase anglosajona que dice, in God we trust, others must bring data. En Dios confiamos, los demás que aporten los datos, ¿no? Entonces, los datos son fundamentales. Y los datos nos decían lo siguiente, porque yo me acuerdo, había un artículo en el Diario de Sevilla de 2019 que decía, las novilladas, peligro de extinción. Y entonces tengo aquí apuntados este dato porque sabía que me ibas a preguntar por ello. Entonces, lo que decía ese artículo es, en el 2007, picadas había 924 novilladas en España. En el 2018, no, 624. Y en el 2018, 217. O sea, 400 menos. Un 60 y pico por ciento menos. Sin picar, 572 en el 2007 y 11 años después, 267, o sea, 300 menos. O sea, las novilladas estaban en caída libre. Si las novilladas, por costes y por muchos, que tienen muchos problemas, seguían cayendo, iban a acabar en cero. Yo creo que 11 años es tiempo suficiente para saber que no parece que nadie vaya a echar la pata para adelante y ocuparse de este tema, ¿no? Y este tema nos preocupa muchísimo, porque si no revitalizabas las novilladas, entonces había un problema estructural. El ecosistema taurino es muy delicado, tiene muchísimas cosas y como alguna de ellas vaya fallando, falla todo. Si los niños no van a los toros, muy peligroso. Si no hay novilladas, es muy peligroso. Si los tostes hay muy peligroso, hay muchas cosas, ¿no? Si las ganaderías no tienen un ganado como corresponde, pues también es peligroso. Es decir, si no hay televisión, hay muchas cosas. Entonces, ¿qué decidimos? Que había que hacer algo. Y dimos un paso que sabíamos que era polémico. Pero niego la mayor. No entramos en el sector.
Porque entrar en el sector significa ocupar un espacio que ya estaba ocupado por empresarios y generando festejos. Y simplemente no había sector donde entramos. Lo que hicimos fue crear circuitos, lugares, maneras y con una estructura que ocupaba algo vacío. Por tanto, entramos efectivamente no a promover, porque nosotros sí promovimos, pero no éramos empresarios. En cada circuito hay un empresario. Somos, digamos, los productores, si se quiere, ¿no? Pero no somos los empresarios. Y lo que hicimos fue crear algo donde no había sector. Sobre todo para intentar, como fue lo de jurídico, poner pie en pared y volvamos a empezar un poco, ¿no? Entonces, y esto es del 2020. Entonces, efectivamente, pues se crea algo y además se crea algo de una manera, yo creo que novedosa, porque el tema de digamos, el torneo, es decir, la pugna, que sea una copa eliminatoria, es algo que no era habitual, no es habitual en las ferias taurinas, pero ha tenido muy buena acogida y como todo, pues el primer año de los circuitos pues es más complicado y hay muchos problemas y nos hemos equivocado muchas veces, quiero decir, porque la normal cuando se inicia jurídico, algo. documental y todo eso es un verdadero jaleo, pero poco a poco se va creando una costumbre y yo, por ejemplo, pues como tú mencionabas antes, la Copa Chenel, el primer año fue una cosa más dubitativa, el segundo pegó muy bien y ahora el tercero está funcionando extraordinariamente bien. Y creemos que es una copa que ha llegado para quedarse, ¿no? Entonces, es verdad esa crítica, pero yo también pediría un poco de grandeza. Es decir, yo admito las críticas siempre y cuando abramos el foco y veamos todo el paisaje. Y critícame lo malo, pero también alábame lo bueno. Es decir, salvo que creas que todo es malo, pero yo creo que eso no es razonable. Entonces, es verdad que puede haber habido, y hay errores, es verdad que entramos en lo taurino, pero niego que entremos en el sector. Hemos entrado donde no había sector. Y luego si resulta que esto florece y el sector pues, va a hacer novilladas, que es complicado porque tiene un grave problema de costes, ¿no? Pues entonces muy probablemente se dejará que el sector pues, lo coja y lo a funcionar solo, ¿no? Pero nosotros, que ya digo que no ganamos absolutamente nada, nosotros somos los que estamos en patronato, perdemos dinero, pues entonces nuestra intención es precisamente que todo el mundo gane, desde el espectador hasta el empresario, pasando por los toreros, las cuadrillas, los ganaderos y todo el mundo. Fernando, alguna vez sí que te he escuchado decir que la fundación no es un ministerio. ¿Qué significa eso? Pues significa que a mí me gusta intentar explicar con términos sencillos, a lo mejor ideas complicadas. Lo que es una fundación como tal es algo complicado. Entonces, a veces se pide a la fundación cosas o actuaciones que son propias del ministerio. Es decir, nosotros no somos el ministerio, no somos la administración, no tenemos el poder público, no tenemos la capacidad de influir por medio de normas. Por lo tanto, somos una asociación privada, ¿no? De personas que intentan actuar, pero de ninguna manera tenemos el poder del Estado. También suelo decir que no somos la policía. Es decir, no tenemos la capacidad de una fuerza o cuerpo de seguridad del Estado en ningún sentido. No tenemos eso. Y a veces nos piden también que actuemos de esa manera, ¿no? Y desde luego no somos el juzgado. Es decir, tampoco podemos llegar al juzgado, pero no somos el juez. Y por tanto no tenemos la posibilidad de sancionar de ninguna manera o de impedir determinados comportamientos porque no somos el juez, no somos la policía y no somos el ministerio. Somos una asociación privada y debe juzgarse nuestra labor en función de lo que realmente somos, no de lo que realmente gente se piensa que somos. Hay veces que te piden las cuentas, te piden un poco una rendición de actuaciones que corresponde más bien a un ministerio, ¿no? O sea, decir, oye, esto será cuando sea el ministerio. Si usted, que me parece muy bien, no es socio de la fundación, ni le interesa nada, es un poco raro que me pida cuentas de lo que hago, porque lo que yo hago lo hago gratis y me cuesta el dinero. Entonces, usted que no hace absolutamente nada, ¿por qué a una asociación privada le va pidiendo cuentas de lo que hace? O sea, esa es un poco la idea, ¿sabes? El ministerio sí es dinero público, ¿no? Pero a una asociación privada, que ya te digo, aquí los únicos que cobran, y poco, porque no tenemos mucho dinero, son los que trabajan en la fundación, digamos que la actitud es como poco algo, yo creo que desenfocada, ¿no?
Mm, sí, estoy de acuerdo contigo. Hay una, Gracias, hay una amigo. parte, hay una parte de la fundación que yo sigo mucho porque la verdad es que me despertó mucha curiosidad, ¿no? Que es el Instituto Juan Belmonte, que se creó en 2021 y que tú además también lo has llamado alguna vez como la columna cultural, ¿no? de la fundación. ¿Qué es y Mm. cuál es su trabajo exactamente, Fernando? Pues es una evolución natural hacia la sofisticación de lo que hace la Fundación. Es decir, la Fundación tiene, en primer lugar, la idea de defender jurídicamente, judicialmente, incluso políticamente o ante los medios de comunicación. También promover en muchos sentidos, ¿no? Y desde luego, pues en los circuitos, si quieres, es una promoción claramente, pero también la promoción pues son todo tipo en fin, de actuaciones que harán conocer a todo el mundo lo que significa la fiesta de los toros. Pero llegó un momento en que pensamos que había que dar un paso más. Y ese paso más consiste en que la cultura del toro, la cultura de la tauromaquia, como tal, tiene el derecho y el deber de hablar a la sociedad de los temas que interesan a la sociedad en su conjunto. Es decir, el cine, la cultura del cine, la cultura de la literatura, etcétera, todos los que trabajan allí tienen un punto de vista. Ese punto de vista muchas veces lo derraman en la sociedad, en el diálogo que existe en la sociedad sobre qué queremos ser, ¿no? Entonces, el instituto es eso, es una forma de reflexionar sobre temas como, por ejemplo, el de la libertad de expresión, el de la censura, el de qué tipo de sociedad queremos, si es una sociedad tolerante o intolerante, el de la relación de la tauromaquia con otras artes, el del Estado de Derecho, si las normas se deben cumplir o no se deben cumplir. Es decir, el punto de vista, o sea, nosotros, los taurinos en general, vemos la sociedad desde un lado y otros lo ven desde otro. Entonces, podemos hablar a la sociedad de la sociedad misma desde ese punto de vista. Eso es el instituto, que realmente trae causa de un discurso de Vitorino en el Senado, que si quieres luego te comento, que se produjo en el 2019 y que realmente es el germen de la fundación, del Instituto Juan Belmonte. Entonces, el Instituto Juan Belmonte pues tiene actuaciones, digamos, o sea, actuaciones me refiero a reuniones públicas en las que hay un debate, coloquios, hay publicaciones, el año pasado hicimos una cosa muy interesante, que fue un curso de verano en la Universidad Rey Juan Carlos, que se llamó ¿Qué tipo de sociedad queremos? Reflexiones desde la tauromaquia sobre libertades, convivencia y cultura. Es decir, libertades, convivencia y cultura, no toros necesariamente. E insisto, es un curso de verano en una universidad, cuando 5 años antes hacer una mesa redonda sobre toros era imposible porque te hacían un escrache fuera, ¿no? Entonces ahora hacemos un curso en el que vienen filósofos, vienen políticos, vienen toreros, vienen periodistas, vienen jueces, que es lo que vinieron el año pasado, ¿no? Entonces el instituto es la columna cultural que hace que con mucho nivel podamos decir a la sociedad: este es nuestro punto de vista, que puede interesar a los taurinos y a los no taurinos y a todo el mundo, porque estamos hablando de cómo convivir, de cómo convivir. Y nuestra experiencia, pues, tiene interés, como también tiene interés la experiencia de otras actividades artísticas o no artísticas, pero la nuestra lo tiene. Entonces, pasar simplemente de defenderse de los escraches a hablar con voz propia de nivel cultural en la sociedad, participando en el diálogo que forma la sociedad en el siglo XXI, creo que es un paso muy grande, muy positivo y que además te puede llevar a caminos que todavía no hemos recorrido, pero que me parecen interesantísimos, y por eso en el Instituto Juan Belmonte yo estoy muy implicado y muy contento, desde luego. De hecho, ahora si quieres me cuentas eso de Victorino en el Senado, pero antes quería, porque ya que estamos hablando de cultura y toros, ¿no? Quería preguntarte por uno de los grandes éxitos de la Fundación Toro de Lidia, que fue sin duda la sentencia del Tribunal Supremo cuando el gobierno discriminó en su bono cultural pues al sector de la tauromaquia, diciendo que no se podía gastar este dinero en toros, ¿no? Coméntame un poco cómo lo conseguisteis. Bueno, pues efectivamente el gobierno, a través de su política, estableció un bono
para los chicos que acaban de cumplir 18 años, y ese bono se supone que era para muchas actividades, pero los toros, por determinadas razones, fueron excluidos. Nosotros nos lo analizamos en la comisión jurídica y vimos que claramente era una exclusión ideológica, aunque pretendieron disimularla con otras exclusiones que no eran los toros de ese bono, pero que eran exclusiones de actividades que no tenían nada que ver y que además estaban ya dotadas por otros medios diferentes. Entonces nos decidimos a recurrir. Y he de decir que el artífice fundamental es Lorenzo Clemente, que es el presidente de la Comisión Jurídica, abogado de Garrigues, y como dije antes, un aficionado extraordinario, el que dijo que eso realmente no era correcto, que era discriminación, el que redactó completamente la demanda, o sea, el recurso, perdón, y luego aportamos todo lo que pudimos. A través de esa iniciativa, pues se presentó en el Tribunal Supremo. En absoluto estábamos seguros de ganar. Y era una cosa que, por cierto, nosotros ya te he dicho antes que nuestra política en el aspecto jurídico era que solamente disparábamos los tiros que estábamos seguros de ganar. En esta nos la jugamos. En absoluto estábamos seguros de ganar, porque es muy difícil, en primer lugar, que un Tribunal Supremo, todo un Tribunal Supremo, admita un recurso contra nada menos que un reglamento, un decreto del Gobierno de la Nación, hecho por una asociación privada, bueno, pues que su legitimación pues es discutible. Y en segundo lugar, que no solamente admita la legitimación para recurrir, sino que encima diga que es nulo, y nulo además por unas cuestiones que no derivan exactamente de un artículo de una ley, sino por un concepto de lo que es la protección de la tauromaquia, es un exitazo increíble. Yo, desde luego, nosotros realmente no estábamos en absoluto seguros. Yo recuerdo que estaba en la notaría y que me llamó Lorenzo Clemente y no le pude coger, y de repente veo en el chat del patronato que hemos ganado el bono cultural, y es que me quedé totalmente alucinado. Es una victoria extraordinaria. Todos los que no son juristas quizá no lleguen a entenderlo, pero es como si un equipo de final de la tabla pues al año siguiente gana la Liga y va a la Champions, ¿no? Es una cosa así de difícil. Y eso, las consecuencias de eso, además, son muy positivas, no solo para el bono cultural, sino también jurídicamente para el futuro, para muchos años, porque fundamentan una posición legal y jurisprudencial de la tauromaquia muy, muy poderosa y muy bien asentada, ¿no? O sea que estamos realmente contentísimos. En mi opinión, es indiscutiblemente uno de los grandes o mayores éxitos de la Fundación en toda su historia. Pues te felicito y lo celebro además, ¿no? Porque obviamente, como bien dices, gana el sector y de una manera muy, muy significativa. Sí. Así que bueno, cuéntanos de Victorino, del Senado. Cuéntame sí. ese discurso. Sí, digamos que te comentaba antes que el Instituto trae causa de ese discurso en el Senado. Ocurrió que durante el año 2018, que es que pasaron muchas cosas, una de las cosas que estábamos en otra reunión de patronato, estamos continuamente reunidos, y entonces surgió, alguien nos dijo del patronato, decía, pues yo soy muy amigo del presidente del Senado, Pío García Escudero. Y entonces se nos ocurrió, y dice, bueno, pues ¿por qué no pedimos una comparecencia en el Senado? Es decir, somos una actividad cultural, el Senado tiene una sección, una comisión de cultura, vamos a pedir una comparecencia. Entonces la pedimos y nos la dieron. Claro, cuando nos la dan, diciendo, bueno, ahora hay que decir cosas, lo que no puedes llegar ahí y decir qué bonito es el albero de Sevilla o como la plaza de tal, no hay ninguna, porque eso no es así. Entonces había que plantearse exactamente cuál era el mensaje. Y lo que no queríamos hacer era hablar, entre comillas, de lo que ellos esperaban que habláramos, que es cosas de toros, de la dehesa, de la cultura, no. Hablamos de qué tipo de sociedad queremos, porque es una frase que Victorino literalmente pronuncia en el discurso. Pero ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿Una sociedad en la que haya tolerancia respecto a las leyes o una sociedad como es la que promueve el animalismo, porque era realmente una diatriba contra el animalismo, en la que las leyes no importan, en la que los animales y los hombres están al mismo nivel, sino los animales por encima del hombre? ¿Qué tipo de sociedad queremos? Es lo que planteamos desde la tauromaquia. Ese discurso nadie lo esperaba, como era un discurso además muy bien estructurado, que decía al principio, tenemos que acabar, o haya de acabarse ya, con el folclórico debate toros sí o toros no.
¿Por qué era folclórico? Porque aquí nos estamos jugando mucho más. Aquí nos estamos jugando una forma de vivir en sociedad. Es decir, desde la tauromaquia elevamos el nivel y nos hicimos la pregunta. La pregunta es, ¿cómo queremos vivir? En libertad, teniendo, digamos, tolerancia con los demás, aceptando que las normas se cumplen todas, no solo las que te gustan, sino sobre todo las que no te gustan, aceptando que el poder no es omnímodo, sino que el poder está obligado, si hay una ley que dice que hay que defender y promover la tauromaquia, a hacerlo, te guste o no te guste la tauromaquia, porque si no, ¿dónde ponemos el límite? El rock satánico habría que prohibirlo. ¿No? ¿Por qué no? Si a mí no me gusta el rock satánico, ¿no? Y, no sé, el Día del Orgullo Gay, a una determinada ideología, también hay que prohibirlo porque no te gusta. Es decir, por razones morales, éticas o por tu visión del mundo. Entonces, el discurso lo que hizo fue elevar el nivel y hacerse la pregunta. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Y vamos a reflexionar sobre eso. Por eso fue algo muy axial. Es decir, en ese momento dimos un mensaje, por supuesto, que ya estaba mascado de los años anteriores, de lecturas anteriores, de comprender lo que era el animalismo y el enorme peligro que tenía, y a partir de ahí se genera una nueva etapa en la que nos consideramos aptos para hablar a la sociedad de los temas que interesan a la sociedad. Y 2 años después se crea el instituto, que es una marca de la fundación, no es algo separado de la fundación, es la misma fundación actuando en el diálogo de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y creo que es una evolución coherente, pero que parte de ese discurso que a todo el mundo le recomiendo que lo lea si no lo ha hecho o que lo relea si lo hizo en su momento. Además está a texto completo en Internet, porque creo que dice muchas cosas muy válidas y que todavía son objeto perfectamente de reflexión, porque la sociedad sigue necesitando preguntarse por quiénes somos y cómo queremos convivir, sobre todo con los que no nos gustan. ¿Y cuál crees que es el futuro de la fiesta, Fernando? Es algo complicado de saber, porque yo creo que es mucho mejor que hace 8 años, sin duda alguna, y que los problemas, digamos, externos ahora se han, digamos, que no minimizado, pero reducido. Ahora bien, es cierto que la fiesta tiene problemas estructurales internos. Y esos problemas tienen que resolverse o tienen que encauzarse, pero por supuesto eso tiene que ser el sector el que lo haga, ¿no? Si lo hace, yo le veo un futuro grande, porque tenemos un problema ahora mismo mundial, en mi opinión, que es la globalización. La globalización lo que quiere es imponer un capitalismo absolutamente salvaje que lo que pretende es arrasar cualquier tipo de cultura local con cualquier raíz cultural personal para hacerte un esclavo, básicamente, de las redes sociales y de las pantallas, dicho de una manera muy breve. Por tanto, odia conceptualmente a todo aquello que signifique raíces, que signifique historia, que signifique profundidad, que signifique realidad táctil y que puedas oler. La tauromaquia es eso. La tauromaquia ahora mismo nos protege de un animalismo absolutamente escandaloso y dogmático y religioso y de un capitalismo muy salvaje que quiere que una persona de la línea de la Concepción, por ejemplo tú, consuma, viva, sienta y piense igual que una mujer de Shanghái. Eso es lo que pretende, para poder vender los productos. Por lo tanto, y yo suelo decir que si comprendemos ahora mismo lo que es la tauromaquia, hasta una persona que no fuera taurina, pero estuviera preocupada por el futuro de sus hijos en general, en este momento debería defender los toros como una barrera frente a unos movimientos que son absolutamente letales para la sociedad y para la convivencia. Y en cambio la tauromaquia nos da raíces, nos da comunidad, nos da lenguaje, nos da historia y nos da también enseñanzas sobre la vida y sobre todo también sobre la muerte, ¿no? En ese sentido, a lo largo de los años he llegado a la conclusión y a la convicción de que es mucho más imprescindible de lo que incluso yo pensaba al principio. Y creo que merece la pena luchar por ella y que creo que todos debemos tener esa convicción. Si lo tenemos así, la tauromaquia va a resistir, a aguantar y a expandirse incluso durante años y décadas. Pero hace falta que resuelva también sus problemas estructurales internos. Que allá nos meteríamos más en el tema, en el propio sector en el que no queréis entrar vosotros. Bueno, es que el sector tiene sus propias instituciones, con las que estamos todo el día en contacto, por supuesto,
pero que debe actuar porque son ellos los que tienen que reflexionar sobre aquello. Yo creo que la Fundación no tiene capacidad realmente, desde luego de convocatoria sí, de ser una ágora común y de ser un sitio de encuentro sin duda alguna, ¿no? Pero a mí sí que me parece que son los profesionales los que deben en conjunto hallar una solución muy compleja, porque la solución es muy compleja, dado que los problemas son muy complejos y además están interconectados, de manera que tú puedes arreglar uno, pero entonces estropeas a lo mejor otro. Con lo cual, tienes que hallar un mecanismo que te permita solventar determinados problemas a través de negociaciones con la Administración, sin duda alguna, pero también yo creo a través de la optimización de los recursos y las estructuras que tiene el propio sector taurino, ¿no? Eso es algo que hay que hacer y que creo que es una tarea, en mi opinión, urgente. Estoy de acuerdo. Y como última pregunta, tengo que preguntarte, tengo que sacar esa información, Fernando, ya que tengo que abusar de esa amistad, ¿no? En primer lugar, ¿qué alegrías y qué, o si te has llevado más decepciones que alegrías desde que estás trabajando en la Fundación y hasta cuándo seguirás en ella? Me he llevado de las dos cosas. Decepciones, porque, sobre todo en los primeros años, porque yo de determinadas personas esperaba más. No voy a decir quiénes, pero entre profesionales y aficionados. Esperaba más. Ahora ya no me decepciono porque sé que puedo esperar de las personas. Y entonces, cuando esperas poco de alguien, no te decepcionas. Alegrías muchas, pero no solamente alegrías, sino que para mí la tauromaquia, o sea, la Fundación, me ha permitido algo extraordinario, y es tener la oportunidad de conocer a personas de toda España y de fuera de España, de edades muy diversas entre sí, de costumbres y de lugares diferentes, y ser amigo de ellos y conocer dónde viven, y tener esa posibilidad es muy peculiar, porque no siempre puedes hablar con jóvenes, con gente mayor, con gente de aquí, con gente de allá. Es decir, ampliar tu campo de amigos y de conocidos. Me permite tener una amistad, por ejemplo, con Victorino Martín, que es muy amigo mío, somos muy amigos, yo le tengo una enorme admiración. Yo creo que Victorino Martín en la Fundación, lo que está haciendo, lo que se ve y sobre todo lo que no se ve, pues tendría que tener un monumento en algún sitio. Y lo digo siempre, él lo sabe. Y yo soy amigo de él, y esto no hubiera sido posible. Pero no solamente de él, soy amigo tuyo. Y sin la Fundación no hubiera sido posible. Pero es un tío extraordinario. Entonces, eso, soy notario, no puedo decir más que la verdad, porque la notaría, ¿sabe? No puedo mentir, sería algo horrible. Y entonces, eso es un tesoro. Es un tesoro. Es algo de valor incalculable. El tener la capacidad a cierta edad de ampliar exponencialmente tu mundo, tus personas, hablas con gente de todos lados, de todo tipo, ¿no? Es una riqueza que compensa no solamente las decepciones, sino todos los trabajos, ¿no? Respecto a cuánto voy a seguir trabajando, no lo sé. Yo tengo un compromiso con Victorino. Cuando empezamos en el 2017, yo me comprometí a estar con él. Y ese compromiso lo voy a cumplir. Después no tengo ningún compromiso y la verdad es que no sé qué hay. Bueno, pues esperemos que siga ahí muchos años. Bueno, como decía al principio de la presentación, sí, hombre, como decía al principio, yo creo que eres una persona, y ha quedado patente en esta entrevista, ¿no? Que eres una persona muy válida, una persona sumamente entregada a cada cosa o a las cosas que eliges dedicarte. Y también creo que Victorino es una persona magnífica, que aporta mucho, una de las personas más preparadas y capaces de defender a nivel institucional el mundo del toro a día de hoy. Trabajador y humilde. Es una persona que sabe trabajar en grupo, es extraordinario, te lo digo de verdad. Victorino, el ser presidente de la Fundación, no le añade, sino el que le quita. Porque con su ganadería
y su nombre tiene más que suficiente. La Fundación le hace pues eso, muchos trabajos, muchos sinsabores, y eso es, yo lo valoro muchísimo, muchísimo, de verdad. O sea que para mí es un honor ser amigo suyo y estar tan en contacto con él. Hoy mismo acabo de salir de un patronato de la Fundación y hablo con él, y, o sea, es continuo, ¿no? Así que, pero bueno, es un placer Pues estar con él y contigo. Así. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Espero que sigáis así, y yo creo que es un trabajo muy a valorar, y a veces creo que las críticas son injustificadas. Yo, como aficionado, también tengo mi opinión, evidentemente, y respeto todas las opiniones, y yo creo que a veces yo soy pro Fundación total. No tiene todo el mundo por qué estar de acuerdo conmigo, evidentemente, porque es mi opinión, pero yo creo que si ponemos en una pizarra, hacemos una línea y ponemos los pros y los contras de la Fundación, yo creo que los pros ganan por goleada, ¿no? Con lo cual, yo creo que también las críticas muchas veces hay que justificarlas, y no es el no por el no o el sí por el sí, ¿no? Sino realmente justificar las posturas. Yo simplemente te digo una cosa, que es un pensamiento que tengo, pero no para las críticas a la Fundación o para los toros, sino para la vida. Antes, cuando estás en una sociedad en la que, digamos, que estás, en fin, que opinar es algo peligroso, una sociedad en la que hay una dictadura, en la que hay unos problemas, en un sitio específico, en una empresa en la que tus opiniones pues, pueden ser perjudiciales para ti, la crítica es algo importante y puede llegar a ser heroico. Cuando en una sociedad que tenemos como esta, que no solamente es que sea libre, es que todo el mundo puede opinar lo que le dé la gana sin conocer absolutamente nada en las redes, y que la crítica basada en hechos o basada en nada es permanente, entonces la grandeza, en mi opinión, reside en el reconocimiento del trabajo de los demás, en el reconocimiento del trabajo que ves o en el reconocimiento del trabajo que te imaginas. Porque eso es lo que ahora mismo es contracorriente. El valorar a los demás, el mirar e imaginarte lo que hay detrás y decir, esto no sale de la nada. Antes de criticar, como te decía antes, creo que la verdaderamente grande en la Fundación y en cualquier cosa es abrir el foco y quedarte un momento y diciendo, un momento, esto que estoy viendo ahora, si lo amplío, esto ¿cómo ha llegado aquí? Pues no ha llegado de la nada. Y por tanto, yo creo que animo a todo el mundo, no de la Fundación, sino en cualquier actividad de la vida, a tener esa grandeza. La grandeza de la admiración y la grandeza de la valoración de tantísima gente que nos rodea y que hace unas labores extraordinarias. Y después de eso, sí, la crítica, después. Pero la crítica ya contextualizada. Primero, vamos a admirar muchas cosas que hacen los demás, y luego cuando los admiremos, pues podremos poner nuestras objeciones o nuestras críticas. Pero las críticas solas, ahora mismo, son lo más fácil del mundo. Y creo que deberían ir acompañadas de otra cosa. Sí, así es, así es. Muy bien, Fernando, pues muchísimas gracias por todo este tiempo que has dedicado. Encantado. Y bueno, y yo creo que servirá de mucho para conocerte a ti, para conocer sobre todo la labor de la Fundación, ¿no? Bueno, yo lo pasé muy bien, por lo pronto. O sea, sí. Ya con eso ya me vale. Si luego me ve a alguien y le gusta, pues extraordinario. Sí que lo hemos pasado muy bien, sí señor. Pues Fernando, gracias por todo, David, y de verdad un fortísimo abrazo. Igualmente, y espero dártelo pronto, pero en persona. Así es, esperemos que así sea.